¿Cómo les va, Juan Pablo, equipo? Buenas tardes. 19º día de internación del Papa Francisco aquí en Italia, con máxima preocupación, en especial luego del parte médico de ayer por la tarde. Vamos a empezar a analizar ese parte médico, pero me gustaría arrancar, Juan Pablo, si te parece, con lo último, y luego sí hacer énfasis en ese diagnóstico que, como bien anticipabas en la previa, en el comienzo del programa, habla de una doble crisis respiratoria. Lo más importante a saber es que hoy el Papa está descansando. Transcurrió una buena tarde, un buen comienzo de día, pero no estuvo trabajando. Y aquí la primera diferencia con respecto a la mañana de ayer. Ayer sí encabezó actividades laborales y hoy permaneció en la cama. Permaneció en la cama, descansando, rezando, según nos dicen algunas fuentes vaticanas, pero no ejerció el poder en términos del trabajo diario en la Iglesia Católica. Hay que decir que pasó una buena noche, estable, y otro título del día es que está respirando por sus propios medios. No utilizó mascarilla durante la madrugada, durmió sin interrupciones, sin sobresaltos, sin ningún tipo de crisis respiratoria, y tampoco estuvo sedado, que fue una pregunta que hicimos aquí en la Santa Sede, en la sala de prensa. El Papa está consciente, completamente consciente, ejerce y tiene la competencia de sus facultades de todo tipo, es decir, que estamos hablando del mismo Jorge Bergoglio pre-internación, es decir, que es el mismo paciente desde hace 3 semanas. Está consciente de lo que sucede con su diagnóstico y con el tratamiento. Y te sumo un título de la tarde que pudimos comprobar hoy, es que seguramente en los próximos días, a pedido, expreso pedido de Jorge Mario Bergoglio, va a haber una conferencia de prensa otra vez por segunda semana consecutiva de los médicos, los profesionales de la salud que lo están atendiendo en el Gemelli. Es decir, que fue un pedido de Jorge Bergoglio para que los médicos, en primera persona, sin mediadores, sin tanto comunicado, sin tanto boletín, que lamentablemente no tiene interpretaciones, porque son meras palabras, y después cada uno las interpreta, por eso tanta fake news en torno a la salud del Papa, van a hablar y van a dar el diagnóstico, el tratamiento y seguramente qué tipo de evolución esperan sobre el Papa Francisco. Pablo, lo que pasa es que las fake también tienen que ver con que con casi 20 días internado el Papa todavía no se ha visto una foto, ni siquiera cuando estuvo bien y se levantó de la cama y se sentó justamente en el living que tiene en esa gran habitación para trabajar, para firmar papeles. No ha habido ningún tipo de imagen formal, ¿no? Por supuesto, del Santo Padre. Sí, Maxi, como te va también, buenas tardes. No quieren exponerlo a Jorge Bergoglio, es decir, mostrar esa imagen en tiempos donde también los cónclaves informales se reproducen en los pasillos del Vaticano. Es decir, que nos dicen fuentes vaticanas que mostrar a un Jorge Bergoglio, jefe de la Iglesia y jefe de un Estado del mundo, en esa situación es exponerlo aún más a una debilidad en términos de poder de ejercicio de las funciones, en donde se le pide un desplazamiento, una renuncia anticipada, tal como sucediera con el anterior Papa, ¿no? Con Joseph Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, en donde se pedía... Claro, se pedía justamente esa renuncia y tal sucedió, ¿no? Justamente sucedió en el tiempo dando lugar a Jorge Bergoglio. El Papa no va a renunciar y tampoco quiere mostrar esa debilidad en la semiótica de la imagen, por eso no circula. Sí sucedió en la internación anterior, en donde, por pedido de Francisco, cuando ya estaba bien, previo al alta, se mostró con pacientes infantiles oncológicos que también están en el Gemelli. Esa sí fue una foto pedida por Bergoglio y difundida por la Santa Sede. Da la sensación, Pablo, de que Bergoglio tiene un control absoluto sobre lo que se dice, se muestra, no se dice y no se muestra sobre su estado de salud. Sí. Creo que la semana pasada lo decías, ¿no? Juan Pablo, el Papa más político de los últimos sumos pontífices, ¿no? Sí. Y eso también se muestra en los gestos de la decisión a dedo de cada uno de los cardenales que encabeza el rezo a las 9 de la noche aquí en la sala, en la Plaza San Pedro, perdón, pero también en los comunicados que emite vía Twitter, vía X, ¿no? Claro. Ayer, por ejemplo, y el fin de semana, metiéndose de lleno a los conflictos internacionales, ¿no? Hablando de la paz, primero agradeciendo la salud, ¿no? Y sobre todo los rezos colectivos para con él, pero después metiéndose en el conflicto que es titular aquí en Italia, porque debo decirles, repasamos todos los diarios, como, bueno, cuando nos levantamos repasamos los diarios de aquí de Italia, de Roma,
Y el título principal no es la salud del Papa Francisco, debo decir. Es Ucrania. Claro. Es Ucrania, es Giorgia Meloni reuniéndose ayer con Volodymyr Zelensky en Londres. Es Donald Trump y los aranceles también para con Europa. Hay que decirlo también, ¿no? Y eso también habla de cuán importante es el Papa también para los italianos, para los romanos, que como también dijimos la semana pasada, están empujando para que haya una renuncia y haya otra vez un Papa europeo, un Papa italiano. Y hay algo que por ahora Bergoglio logra, y es que sus órdenes se ejecuten. Sí, efectivamente, ¿no? Decisión que toma Bergoglio, decisión que se ejecuta en torno a este número 2. Cuando Maxi la semana pasada repasaba esta idea de los posibles papables, hablábamos, ¿no?, del cardenal Pietro Parolin, ¿no? En donde se lo ve muy fuerte aquí en la Iglesia Católica, y también fue el segundo en visitarlo en esta semana, ¿no? Previa crisis respiratoria, ¿no? Es un Hubo tipo audiencia formado en diplomacia, además, perdón que te claro, muy diplomático. Es que además creo que estuvo en algún momento apostado en territorio talibán, después sirvió en Venezuela en la época del inicio del chavismo, y ha sido más de una vez el vínculo de el Papa con distintos sectores políticos, y en tiempos de múltiples conflictos bélicos en el mundo también eso, ¿no?, le juega a favor en pos de lo que el Papa quiere, ¿no?, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo eclesiástico, pero sobre todo el Papa funcionando como una especie de mediador en un momento en el que el mundo está a patas para arriba, ¿no? Y sobre todo en estos mensajes, ¿no? Claramente sabemos que hay responsables de redes sociales, que quizás no es el propio Bergoglio quien escribe con su celular estos tweets, ¿no? Bien lo sabemos, hay una profesión específica para eso, pero sí los mensajes con cada una de esas palabras tienen un peso simbólico muy importante, y que aparezca Ucrania en la lista de los países en donde pide por la paz Francisco, primero, en primerísimo lugar, habla de que Bergoglio está detrás de cada uno de los mensajes, al menos desde la decisión de publicarlos. Muchas gracias, Pablo. Nos reencontramos en un rato. Vamos a conversar con Alejandro Videla, neumonólogo, matrícula nacional 85.057. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Desde el punto de vista clínico, la situación de Francisco con sus antecedentes, aquella enfermedad pulmonar de hace casi 60 años, a sus 88 años hoy, con la actividad que tuvo, ¿qué particularidades tiene a la hora de analizarla ya desde el punto de vista estrictamente clínico? La verdad es que efectivamente la situación del Papa con una persona de 88 años, con una resección del lóbulo superior derecho, con ese diagnóstico nuevo que tenemos de dilataciones bronquiales y bronquiectasias, con ese diagnóstico nuevo que tiene de bronquitis asmática o un cuadro de obstrucción bronquial, más los 2 episodios que ha tenido de dificultad respiratoria severa, es un escenario en el cual uno se tiene que preocupar, porque tenemos una enfermedad respiratoria por un lado, que asienta además en una persona con 88 años, lo que técnicamente los médicos llamamos fragilidad e inmunosenescencia, es decir, debilidad de las defensas del organismo para poder responder a una infección, y un pulmón que no es totalmente sano, tratando de defenderse del insulto de una infección respiratoria. Por eso es que está juntando moco, por eso es que ha necesitado estas broncoscopías para poder extraer secreciones, y por eso también ha necesitado la ventilación no invasiva. Obviamente que hacer pronósticos es temerario, pero ¿ha sido razonable hasta acá la evolución, aún con alguna contramarcha, como puede ser pasar una noche con broncoespasmos muy complicada, esto de que quizás se va a dormir peor, se levanta bien, y mucha gente dice, pero ¿cómo? Si a la noche no estaba bien y el último parte médico era de una gravedad que no se condice con la situación actual. Sí, muchos médicos que atendemos personas con edades mayores de 65 años y que los vemos con enfermedades respiratorias, vemos esas fluctuaciones, en donde la persona pasa bien una noche, se levanta con mucha energía, hace mucha actividad y después tiene una complicación en el medio del día que implica intervenir, hacer varios procedimientos, y también implica un retroceso. Obviamente esta especie de patrón
patrón de subidas y bajadas, una cosa que vemos en muchos pacientes respiratorios, de muchas personas mayores, y bueno, es parte de lo que vemos diariamente. También es parte de lo que vemos diariamente que la internación se prolongue. Y es una de las cosas que a uno le preocupan, porque más tiempo que pasa una persona en el hospital también tiene más riesgo de pescarse una infección nosocomial. Entonces, sobre todo cuando hay procedimientos en la vía aérea, como la ventilación invasiva, o las broncoscopías, o las aspiraciones secreciones, que también nos han dicho que ha recibido. ¿Hay algún remedio que por diferentes vías el Papa deba recibir en esta situación? Es muy probable que el Papa esté con broncodilatadores, con medicamentos que abran la vía aérea. Está muy probable, ya sabemos que está con antibióticos, por lo que tengo entendido al menos un tratamiento antibiótico que se tuvo que modificar cuando pasamos de diagnóstico de una bronquitis polimicrobiana al de una neumonía bilateral. Y también nos han dicho que está con corticoides. En las neumonías graves se suelen agregar corticoides para disminuir la respuesta inflamatoria del organismo, que cuando se pasa de determinados límites le juega en contra a la persona. Lo más lógico sería que ya hubiera superado, ¿no?, la etapa de la infección pulmonar y que estuviera en un proceso de recuperación. ¿Qué tipo de tratamiento sería el que tendría que llevar en este momento? Claro, cuando una persona pasa el episodio agudo, que acá hemos tenido intercurrencias que han retrasado esa mejoría, lo que yo le pondría más énfasis es en la rehabilitación. Una persona lo que tiene que recuperar lo antes posible, sobre todo una persona como el Papa, que tiene una responsabilidad muy grande como líder espiritual de una gran cantidad de personas, y que parece que es lo que él mismo está más inquieto de retomar, es su actividad habitual, su conexión con el entorno, su día a día, sus actividades de la vida diaria. Y eso lo que más rápido lo va a mejorar, obviamente, va a ser la rehabilitación. Obviamente se tendrá que poner oxigenoterapia si la persona tiene fluctuaciones de su función respiratoria, y tendrá que apoyarse con eso. ¿Cuánto influye la obediencia del paciente? Ese es un tema muy interesante, porque yo obviamente no conozco de primera mano al Papa como paciente, pero me da la impresión de que es una persona que toma muchas determinaciones él, ¿no? Sí. Una de las que sabemos blanco sobre negro es que ha querido que sea muy transparente toda la información sobre su aspecto médico, cosa que se agradece mucho, pero obviamente debe ser una persona de mucho carácter y una persona con mucho liderazgo en sus propias decisiones, con lo cual yo creo que él debe haber también pensado y haber trabajado las decisiones con respecto al fin de su vida o al riesgo alto de su vida, y yo creo que todo lo que los médicos están haciendo, también a veces uno dice, bueno, ¿por qué intervienen de esta manera y no de la otra? Tiene que ver mucho con el diálogo que deben tener con él. Sí, no es un paciente cualquiera, ¿no? Más allá de que la enfermedad pueda estar categorizada y hacer como una especie de by the book, se hace esto y esto, pasa determinado tiempo y el paciente se recupera. No tan fácil en este caso. Claro, y además que él creo que toma un rol muy protagónico, porque es distinto que una persona que su familia biológica dialoga y media, que es una persona que está muy al timón de sí mismo, lo mismo que está al timón de la iglesia, ¿no? Entonces eso debe influir. Tiene 88 años y deseamos todos que se recupere. ¿Esta situación deja huella, más allá de que uno se restablezca, se recupere, pero hay algo que quizás influya para el resto del tiempo, que en el caso de Francisco, estamos hablando de una persona de 88 años? Es esperable. Nosotros vemos que muchas personas que tienen infecciones respiratorias graves tienen alguna limitación física primero. En algunos casos tienen algún retroceso cognitivo, que también lo vemos. Finalmente, las infecciones respiratorias se asocian a un aumento de la mortalidad cardiovascular en el año siguiente, con lo cual el Papa va a tener que estar muy monitoreado desde el punto de vista médico durante las semanas y meses posteriores a la internación. Eso quería preguntarle, digamos, de acá en adelante, ¿qué? ¿Mucho cuidado por esta situación? Si yo fuera el médico del Papa, seguro que le recomendaría primero un seguimiento muy estricto de su función respiratoria. No le recomiende que renuncie porque lo va a sacar carpiendo. Probablemente no. Esa es una conversación del mismo con Dios, digámoslo por esta manera. Pero lo que sí seguro le recomendaría es que se haga muy buen seguimiento de su función respiratoria, que se vacune, que trate de levantar su actividad lo antes posible. Una de las cosas que a uno lo preocupan es que el Papa es una persona que se desplaza en una silla de ruedas. A ver, perdón por la comparación, pero Mick Jagger, lo vimos en la entrega de los Óscares, tiene 5 años de diferencia de edad con el Papa, 6 años, y se mueve un montón, y el Papa no se mueve. Esa es la diferencia entre una persona mayor con mucha actividad en su día a día, con una persona mayor con una limitación. Eso es lo que uno querría remontar primero. Y después, obviamente, el seguimiento de toda otra, si tiene alguna otra patología médica acompañante, que no tenemos información si la tiene o no. Doctor, muchísimas gracias por haber venido, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Marian, revés para la Argentina en el expediente YPF, la jueza Loreta Presca, que es
la que reemplazó al legendario